Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje y ojalá, hermano, usted haya leído o haya estado leyendo la carta de nuestro enfoque, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya hemos hablado sobre él algunas cosas. Era un líder, un compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y el apóstol le escribe esta carta para instruirlo sobre cómo debe ser el comportamiento en nuestra iglesia, también sobre conceptos muy importantes que debemos tener presente en la iglesia. Y hoy vamos a continuar con esto. Tengamos nuestra Biblia lista en 1 Timoteo 2 y vamos a tratar del versículo 8 al 15. Primera de Timoteo capítulo 2, ocho al 15. Bien, hermanos, en cierta ocasión el Señor iba pues por un camino y se encontró con una mujer samaritana. Todos hemos leído tal vez ese pasaje, el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Y la historia nos dice que los judíos y los samaritanos no hablaban, eran enemigos. Inclusive un judío no podía entrar por su territorio, tenía que dar una vuelta para poder ir al otro lado. El odio era porque los samaritanos decían que era una mezcla entre asirios y judíos, y no eran puros, verdaderos judíos. Y bueno, el Señor tiene esa conversación con esta mujer que se le hace muy raro que él, siendo un judío, hable con ella. Y el Señor entrega aquí algo que es muy importante. Teniendo en cuenta aquí Timoteo, vamos a ir ahora a Juan capítulo 4, que es exactamente donde está el pasaje con referencia a lo que le estoy diciendo. Ese encuentro importante. Es todo el capítulo 4 de Juan, pero no vamos a leer sino lo que el Señor le dice casi al final de la conversación con esta mujer. Juan 4, 23. El Señor le dice lo siguiente: mas la hora viene, y la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y qué quieren decir esas palabras? Que Dios busca adoradores que lo adoren hoy en espíritu y en verdad. Básicamente lo que quiere decir eso es que nuestra oración, nuestra adoración debe ser una adoración con un corazón sincero, con un corazón de verdadero amor a Dios, pero también debe ser una adoración conforme a lo que el Señor dice aquí en su palabra. Nos estamos dirigiendo al Dios vivo y verdadero, a nuestro Padre celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a la divina Trinidad, que es la que ha tenido parte activa en toda nuestra salvación. Y eso implica que lo hagamos de la mejor manera posible. Por eso el Señor dice que debe ser de corazón sincero y conforme la palabra nos lo enseña. De manera que, volviendo ahora aquí a Timoteo en el capítulo 2 que anuncié en el versículo 8, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta, dando instrucciones sobre cómo debe ser la adoración, cómo debe ser el comportamiento ya en la asamblea,
pública, es decir, en el culto. Este culto se conoce también como una asamblea, porque somos personas que Dios ha llamado a sus caminos y nos ha salvado. Somos una asamblea de Dios en ese sentido. Estamos rindiendo culto a nuestro Salvador. Aquí entonces inicia esta carta, este pasaje del versículo 8, hablando de eso. Debemos adorar a Dios en el Espíritu. Y en el versículo 8 vamos a leer, dice así el apóstol: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Lo primero. Y está hablando a hombres y mujeres sobre cómo deben orar en la iglesia. Y él dice que quiere que levanten manos santas. Ahora, eso era la manera como en aquel entonces la gente muchas veces adoraba y oraba, levantando las manos. Era típico de los judíos. Pero en la Biblia encontramos que no hay una postura especial para la oración. El Señor no dice que la oración, que la posición del cuerpo tiene que ser para que Él nos escuche de una manera especial. No. En el Antiguo Testamento encontramos maneras muy particulares de orar. Una era esa, levantando las manos al Señor. Pero encontramos también, por ejemplo, que oraban de pie. Y cuando uno ora de pie, eso indica reverencia. También oraban lo que estamos diciendo, extendiendo las manos en señal de que todo lo esperamos de Dios, dependemos completamente de Dios y Él es nuestra esperanza. Pero encontramos también oraciones con la cabeza inclinada. Nosotros oramos así a veces, ¿no? Como expresión de que nos sometemos al Señor, somos sumisos a Dios. También encontramos oraciones con los ojos levantados al cielo, como expresando que el Señor vive y que esperamos de Él todo lo mejor para nuestras vidas, únicamente de Él. Encontramos oraciones también de rodillas. Cuando alguien ora de rodillas está expresando que se humilla delante de Dios y que adora al Señor. Todos esos son formas de adoración que encontramos en la Biblia y maneras de orar. También cuando la gente se golpea el pecho, está indicando que reconoce que el Señor es el único que nos puede perdonar y reconoce lo indignos que somos. Y hay una costumbre que sí no la encontramos en la Biblia y es la que tenemos hoy en día, la costumbre de cerrar los ojos con las manos juntas. En la Biblia no hay eso, pero lo hacemos porque nos parece que es una manera adecuada de orar también. Uno cierra los ojos para aislarse del mundo, para no tener perturbaciones de ninguna clase y poder concentrarse en Dios. Y todas esas posturas pues son válidas y se hacen con un corazón sincero. Ahora, como dije, los judíos oraban así, muchos de ellos. Hoy en día lo hacen en las iglesias carismáticas. Nosotros no tenemos esa costumbre. Ellos lo hacen al estilo judío, danzan al estilo judío. Hacen unas cosas con banderas al estilo judío. Nosotros no tenemos esas prácticas. Nos ha parecido sana la que siempre usamos o las que usamos a veces en nuestro devocional privado. Yo siempre me arrodillo para orar al Señor. Me gusta hacerlo así. No porque si oro sentado es mal o si oro de pie es mal. Todas las posturas son buenas desde que se hagan con un corazón sincero. Pero una cosa importante que encontramos aquí
es que dice el apóstol: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda, es lo que nos interesa sobre todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es una figura. Él está diciendo: oren, hermanos, oren. Ustedes alzan las manos, pero háganlo de una manera santa. Háganlo sin ira ni contienda, háganlo con un corazón correcto. Porque si nosotros nos reunimos para orar juntos, pero resulta que tenemos un corazón lleno de ira, de rencor o de venganza hacia alguien en la iglesia, pues no estamos orando de la manera correcta. Entonces, si hay algo contra alguien, no estamos haciéndolo en espíritu y en verdad. A mí me preocupa cuando hay problemas entre nosotros. Y la Biblia no dice que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Somos humanos pecadores. Pero me preocupa es porque si nosotros estamos en una actitud equivocada, Dios no nos va a escuchar si no hay un arrepentimiento verdadero. Si yo tengo a alguien contra alguien, dice la Biblia que debo de tratar de solucionar ese problema y reconciliarme con mi hermano para poder orar de una manera santa, sin ira ni contienda, dice la Biblia. De manera que cuando nosotros pensamos en ir a la iglesia tenemos que prepararnos espiritualmente para asistir al culto, porque uno va a orar a Dios. Y va a orar entre hermanos, no entre enemigos. Y probablemente el apóstol vio que esta era una lección necesaria, enseñarla a Timoteo y que él la enseñara a las iglesias. Tenemos que orar a Dios en espíritu y en verdad, de manera correcta, con una vida santa. Si uno tiene enemigos en la iglesia, pues grave, hay que solucionar ese problema. O tiene rencores contra alguien, hay que solucionar ese problema. Y eso quiere decir adorar en espíritu y en verdad. Porque si uno está aquí adorando a Dios y diciéndole que Él es bueno, misericordioso, amoroso y todas esas cosas, y uno tiene una bronca, como dicen, contra un hermano, pues está grave. O celebrar la cena con ese problema. Segundo aspecto, tenemos que adorar a Dios con decoro, porque esto que está diciendo Pablo es para la iglesia cuando se reúne en su culto, y habla unas cosas muy prácticas. Entonces dice en el versículo 9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y esto sí que es una cosa difícil, hermano, porque hay muchas iglesias que han caído en el legalismo, ¿no? Y han peleado por cómo es que la mujer tiene que vestirse. Y entonces hay iglesias que dicen que tiene que vestirse, que no se le vean los pies, arriba casi, con un cuello, tortugas que lo llaman arriba, y que tiene que vestirse así porque eso es una manera santa de vestirse. Y legislan sobre eso y obligan sobre eso, y hay a veces dificultades por eso. Pero lo que sí queda claro aquí, hermanos, es que una mujer cristiana lo es por su piedad. Y las mujeres tienen que ser ejemplo de santidad y deben demostrar eso cuando se arreglan para asistir al culto. Yo creo que aquí es claro lo que está diciendo. Y está diciendo que las mujeres deben adornarse con ropa decorosa. No está diciendo que no se pueden adornar, sino que tienen que hacerlo
con ropa decente, de una manera decente, con buen gusto, diríamos, hoy. Pero algo vio el apóstol cuando tuvo que escribir esto para que las iglesias lo supieran. Y entonces dice que tienen que hacerlo con ropa decorosa, dice con pudor. ¿Qué es pudor? Una mujer que viste desvergonzadamente, que le gusta mostrar su cuerpo y atraer las miradas de los hombres, y ese es el propósito, pues no es una mujer que viste con pudor. Y luego dice con modestia también. ¿Y qué es modestia? Bueno, una persona modesta, en el caso de la mujer, tiene vergüenza de vestirse indecentemente. La mujer cristiana tiene el cuidado de vestirse adecuadamente y mucho más cuando piensa ir a la iglesia. Piensa para vestirse de acuerdo a la decencia y de acuerdo, digamos que a la moda pública. Se viste con sensatez, lo cual significa que no se viste para exhibirse, ni usa ropa llamativa como para atraer la mirada de los hombres o ser atractiva para otros intereses. Eso está perfectamente aquí claro y eso es lo que está diciendo el apóstol, no está diciendo otra cosa. Y entonces cuando uno lee estas cosas uno se pregunta, ¿cuál es el problema para no arreglarse decorosamente? ¿Cuál es el problema? Porque estamos en tiempos de muy mal gusto. Yo a veces uso el Transmilenio, ¿verdad? Y la verdad, hermano, eso parece un circo. Y uno ve, pues, es decir, y entonces Pablo está diciendo que es una vergüenza si las mujeres no cuidan su apariencia para vestir decorosamente cuando se reúnen para adorar a Dios. Eso es. Ahora, la mujer cristiana debe comprender que su verdadero adorno no es el de la peluquería y el de la joyería. No. Ahora, en aquel entonces, yo estaba investigando esto, las mujeres usaban unos cordones que los envolvían alrededor de porciones de pelo, tal vez una cola que llaman ahora, unos cordones, pero esos cordones eran de oro, sumamente costosos, no todas la podían hacer, y por eso habla aquí de un peinado, que eso no sea lo principal, las joyas y las perlas y los vestidos costosos, ¿no? Sino que sean cosas moderadas y que ojalá decentes y no llamen la atención como lo hacían parece muchas mujeres de ese momento. Eso es una cosa que cada hermana tiene que mirar y mirarse a sí misma. Pues a veces uno ve, yo he visto aquí en la iglesia mujeres de todas clases, desde que estoy aquí, pues he visto de todo, hermano, he visto minifaldas, escotes, he visto cosas estrafalarias, cosas terribles, y eso es lo que está contradiciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Que la mujer tiene que saberlo hacer. Tampoco aquí está diciendo que la mujer tiene que vestir entonces al estilo del siglo XVI o el siglo XVII. No está diciendo que la mujer no puede vestirse a la moda, ni nada de eso, pero sí debe evitar cierta manera extravagante o estrafalaria o excéntrica para llamar la atención de los demás y de los hombres. Piensen en eso, hermanas. Yo sé que es un tema difícil. Tercera cosa que dice aquí el apóstol sobre eso de la asamblea, es que hay que adorar a Dios guardando el orden que Dios ha establecido. ¿Cuál es el orden de Dios para las esposas? ¿Cuál es el orden de Dios para las esposas?
Vamos a mirar primero el comportamiento en los cultos o las asambleas de adoración, porque esto es una asamblea de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol entonces sobre ese particular? Después de hablar del vestido, dice que las mujeres tienen entonces que más bien vestirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como mujeres verdaderamente cristianas, santas. Y a partir del 11 entonces empieza él a hablar del orden de Dios en la adoración. Y dice algunas cosas que la mujer tiene que tener presente. La primera, debe estar lista para aprender. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio. Y ahí es donde hay problemas. Hay muchos grupos religiosos que predican la mujer desde que entra aquí, no hable, no hable. Bueno, pero eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Aquí no está diciendo eso, no está diciendo que una mujer nunca pueda hablar en la iglesia, porque si eso fuera, entonces la mujer no podría ni orar, ni cantar, ni leer la Biblia, ni decir amén. Tendría que ser muda y todas esas cosas. El apóstol Pablo entonces está estableciendo es una regla sobre la participación de la mujer durante el culto. ¿Y cuál es la regla? Es que la mujer no debería pretender autoridad sobre asuntos doctrinales acerca de lo que la Biblia dice, acerca de la voluntad revelada de Dios. Ahora, sobre este versículo pues hay muchas interpretaciones y discusiones, pero para entenderlo creo que es muy razonable mirar algo que es una explicación que me parece muy buena, y es que esto que está diciendo aquí el apóstol hay que mirarlo en relación o interpretarse a la luz de lo que el mismo apóstol dijo en 1 Corintios 14:34. Pablo ya ha hablado de eso antes, a la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Mire lo que dijo a él, a otra iglesia, a los corintios. Le dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pues mirado superficialmente es lo mismo, ¿no? Está diciendo que la mujer permanezca muda. Y luego dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, ¿de qué es que está hablando Pablo aquí? Y hermano, note una cosa cuando usted lee esto, hay que leer eso en el contexto, ¿verdad? Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, si usted nota, en los versículos anteriores el apóstol Pablo estaba hablando sobre las lenguas y las profecías. Especialmente atrás, miremos el versículo 29. Después de que él habla de las lenguas, entonces aquí en el versículo 29 Pablo dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y lo demás juzguen. Está diciendo él. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Y en el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bueno. Ahora, recordemos que en este momento no existía el Nuevo Testamento.
Los pastores no hacían lo que yo estoy haciendo, sacaban la Biblia y no había esto así de esta manera. Entonces mucha de la predicación era por tradición oral y los apóstoles estaban vivos, estaban enseñando. Las cartas que Pablo escribía había que leerlas y a veces servían de enseñanza para las iglesias en ese momento. Por eso decimos que era tradición oral. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo es que nadie podía levantarse y decir, así dice el Señor. Y que cuando alguien tenía algún mensaje en la iglesia, porque muchos participaban, entonces tenían que hacerlo por turno. Y la iglesia tenía que discernir y analizar bien lo que la persona decía en su mensaje, en orden. ¿Y qué pasa? Si no se hacía eso, entonces se iba a formar una algarabía de tal manera que creaba era una confusión y nadie entendía. Eso pasó con el tema de las lenguas también, ¿no? Pablo dijo, ¿qué es eso, esa gritería que están haciendo ahí? Nadie entiende, nadie puede decir amén. Entonces, si alguien tenía un mensaje en la iglesia, tenía que hacer por turno y en orden. Y tenía que la iglesia examinar lo que estaba diciendo la persona con ese mensaje, ¿verdad? Si era de verdad un mensaje de Dios, una instrucción. Y finalmente todos tenían que someterse a la revelación que hasta ese momento estaba siendo entregada por los apóstoles. Bueno, el problema hoy es que muchos creyentes de muchas iglesias, y lo digo porque yo he estado en esas iglesias, le dan más crédito a sus experiencias personales que a lo que dice la Biblia, a sus emociones que a lo que dice la Biblia. Y por eso escuchamos muchos testimonios fantásticos, ¿no? Personas que dicen, a mí se me apareció el Señor anoche y tengo un mensaje para la iglesia. O Dios me habló. ¿Cómo le habló? No, yo oí una voz, es un mensaje. Y con eso convencen a las congregaciones. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia en Hebreos dice que todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para nuestra salvación, ya lo dijo, ya está escrito. El último profeta que ha venido es Jesucristo. El último. Y ya dijo todo lo que tenía que decir. Y no se le puede añadir a la Biblia nada, ni nosotros podemos decir, tengo un mensaje para Dios. Un nuevo mensaje. Entonces, y sabemos que el Espíritu Santo nunca va a ir contra él mismo, ¿no? El Espíritu Santo no va a dar un mensaje que contradice la Biblia. Absurdo. Entonces, como la Biblia es lo primero, yo mejor voy a la Biblia. ¿Qué es lo que dice? ¿Y cuál era el problema? Probablemente las mujeres, cuando se daban estos fenómenos, también ellas pedían la palabra, interpretaban las cosas y algunas trataban de enseñar y decir qué era lo verdadero y qué era lo falso. Y lo que dice Pablo es que cuando las mujeres actuaban así, estaban usurpando la autoridad sobre los hombres, porque ellos han de ser los líderes espirituales. Y por eso es que Pablo en 1 Timoteo, aquí en el 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estar en silencio en cuanto a ese asunto de ejercer una autoridad en la predicación de la Escritura o en la interpretación. Las mujeres no deben gobernar ni enseñar a los hombres en el culto público. Tampoco deben intentar discernir si la profecía o el mensaje que están entregando es legítimo o no, porque eso es tarea de los hombres, y si lo hacen estarían usurpando la autoridad de los hombres. Y yo creo que esto es una de las cosas que más
más difíciles y de todo lo que he leído es lo que me parece más sensato, ¿no? Porque no es que las mujeres sean mudas en la iglesia, desde luego que no, pero algo estaban haciendo que no estaba bien y estaban usurpando la autoridad del varón. Luego dice aquí otra cosa, Pablo a Timoteo: deben estar listas a aprender, pero deben estar sujetas. Versículo 11, ¿no? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y este es el versículo que no le gusta a muchas mujeres, ¿no? Y mucho menos a la teología de la liberación. La teología de la liberación femenina dice que eso es equivocado, que eso es para esa época, pero estamos en otra. Y cuando uno empieza a decir que unas cosas son para esa época y otras para ahora, pues entonces a lo mejor todo es para esa época y ahora tenemos que inventarnos una Biblia nueva. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es esa sujeción de la cual habla aquí? Esa sujeción es reconocer que Dios ha puesto al varón como cabeza. Primera de Corintios 11:3, ya volvemos. Pero en Primera de Corintios 11:3, ¿qué dice el apóstol? A otra iglesia. Una iglesia con muchos problemas. Aquí dice lo siguiente el apóstol. Leamos desde el 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hasta ahí. No se meta ahí adelante porque entonces no vamos a hablar del velo ahora. Pero lo que está diciendo aquí con mucha claridad él es esto, que hay un orden de Dios. No es para decir que la mujer es una especie de esclava del varón, o que es muy inferior a él, sino que se está estableciendo un orden. Ahora, en el caso de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y lo que dice aquí a Timoteo también, es que las mujeres, si querían tener información sobre algo, mejor que pregunten en su casa a los maridos, porque es vergonzoso, dice aquí Pablo, que las mujeres ejerzan autoridad sobre los hombres y liderazgo espiritual dentro de la iglesia. ¿Tienen algo que preguntar? No hagan especulaciones, pregunten a sus esposos. Si una mujer tiene alguna pregunta doctrinal, debería guardar silencio en la iglesia y preguntarle a su esposo en casa. Y al hacerlo estaba reconociendo su liderazgo espiritual del esposo. Y a mí me parece que se ve muy mal, pues, una mujer enseñando al hombre, a menos que sea inconverso. Ahora, la palabra nos revela que la mujer tiene plena igualdad espiritual con el hombre. Eso es cierto. Porque participa de la salvación como el hombre. En Gálatas 3:28 encontramos eso. Gálatas 3:28. Dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso en cuanto al tema de la salvación. Pero algunos cogen ese versículo y lo meten en la iglesia y dicen que entonces aquí somos iguales. Y eso no es lo que está diciendo la Escritura. El apóstol reconoce en sus epístolas la importancia de la mujer en la iglesia. Sin embargo, enseña que ella tiene un rol diferente. Es decir, como mujer ha de cumplir la tarea correspondiente que Dios la ha llamado a realizar. Por eso, ¿qué dice el versículo 12? ¿Qué dice el versículo 12? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Está diciendo con mucha claridad. Entonces, en otras palabras, le está diciendo a la mujer, ocupe su lugar, desempeñe el rol que Dios le ha dado como mujer, porque hay un orden en la creación. ¿Y cuál es ese orden? Está ahí en el versículo 13. Aquí Pablo entonces da las razones. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Allá en Génesis 1:27, un momentico vamos a mirar. Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice el relato bíblico en Génesis? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego más adelante dice que primero fue el varón, y dice que Dios le buscó una ayuda idónea, un complemento ideal al hombre. Entonces yo creo que Pablo sabía muy bien este relato de Génesis y por eso lo saca aquí. El hombre fue creado primero, no la mujer. Y hay otra cosa que dice él, en el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está diciendo aquí, allá en Génesis 3:1-6, que creo que es lo que está recordando Pablo para escribir esta carta. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sembró la duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, eso no es cierto, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Qué debió de haber hecho Eva cuando llegó Satanás a venderle ese cuento? ¿Qué debió de haber hecho Eva? No tomar decisiones por encima de su marido, sino ir a él y preguntarle acerca de la propuesta de Satanás. ¿Verdad? Ahora, Adán también pecó por seguir a su mujer y no asumir su liderazgo como varón, lo que Dios había establecido. Y por eso es que en la carta que leímos de Corintios hace un momento, el apóstol Pablo, después de hablar acerca de lo mismo, él dice con mucha claridad que esto es lo que Dios ha establecido, según las Escrituras. Entonces, por eso lo que Pablo le dice a Timoteo es que enseñe en la iglesia que la mujer ocupe su lugar. ¿Cuál? El que Dios le ha dado, ¿no? Tiene que ser sujeta al orden de Dios, no una esclava, pero someterse a lo que Dios ha establecido. Y luego entonces le dice, cumpla su vocación, en el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. En otras palabras, cumpla con el llamado de Dios. Bueno, como dijimos, Dios ha creado a la mujer para un rol diferente del hombre. Solo ella es capaz de gestar hijos. Así lo creó Dios.
nosotros no podemos gestar hijos ni embarazarnos. Por eso que hace la comunidad LGTB, eso es una cosa del diablo, perversa. Ahora, aquí no está diciendo que la mujer se salva teniendo muchos hijos. No es eso lo que está diciendo la Escritura. Pareciera que fuera así, pero no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la Biblia no se contradice. De manera que lo que la mujer tiene que hacer en primer lugar es creer en el Señor. Y después de ser salva, debe continuar perseverando en la fe y cumpliendo el plan de Dios para ella. Es lo que está diciendo Pablo. Dios la ha bendecido con la maternidad, pero dice que ella debe tener hijos, pero permaneciendo en la fe, en el amor y en la santificación, como debe ser una mujer piadosa. Y todo eso es el fruto del Espíritu Santo en una mujer. Pero si no es salva primero, de nada le servirá tener una docena de hijos. Se puede ir al infierno con la docena de hijos. Hay que entender bien ese versículo. Ahora, como conclusión, hermanos, sobre esto hay mucho que hablar. Y se nos puede ir mucho tiempo acá, porque es muy importante, es una riqueza frente al desorden que uno ve hoy en día. Como conclusión, la adoración que agrada a Dios es aquella que es hecha con sinceridad y teniendo en cuenta lo que la Biblia nos manda, ¿no? Ahora en los cultos de adoración hay unos desórdenes tremendos, danzan, se tiran al suelo, gritan. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia. Cuando nos reunimos para adorar a Dios debemos de hacerlo con decoro. Muy especialmente las mujeres. Su presentación dice mucho de lo que es y de lo que piensa. ¿Verdad? Pues cuando una mujer no se viste decorosamente llama la atención y manda un mensaje no verbal. Así como vemos un orden en la creación en cuanto a los sexos, ese orden debe seguirse y recordar lo que leímos hace un momento, que dijo Pablo a otra iglesia. Dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Ese es un principio que no se acaba, hay que mantenerlo. La palabra no autoriza a mujeres pastoras, no las autoriza, o a mujeres que dicen tener el don de la profecía, porque ese don ya no existe como el de los profetas del Antiguo Testamento. Ya Dios habló todo lo que tenía que hablar, nadie puede decir, así me dice el Señor, y entregarnos un supuesto mensaje nuevo. No existe. La palabra entonces no autoriza esto que acabo de decir sobre la mujer. Y eso en la iglesia, pero aún en el hogar. Hay que tener un orden allá, porque en el hogar donde todos mandan los hijos, manda la mujer, manda el marido, todos son líderes, nadie decide, nadie pone orden, eso es un problema. Dios ha dado al hombre y a la mujer roles distintos en la vida. Los ha creado diferentes y les ha dado una misión diferente. Entonces, hermano, terminamos diciendo esto: ¿estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad? Si alguien tiene algo contra otro en la iglesia, no puede vengarse, no puede guardar rencor, no puede andar diciendo, ese algún día me la paga. Algún día me la va a pagar, y tener una cosa ahí en el corazón y luego cantando cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermano, está levantando manos en ira y contienda y no es santo. Bueno, ¿cómo nos presentamos cuando venimos a adorar a Dios en la congregación?
Debemos venir vestidos con decoro, con pudor, con respeto. Si nos arreglamos muy bien para ir a una fiesta, ¿no? Hay una fiesta especial, un matrimonio, algún familiar, y eso vamos y compramos vestido, corbata, zapatos, nos perfumamos y vamos muy bien allá a la fiesta tan especial. Pues mucho más cuando venimos a nuestra gran fiesta espiritual cada domingo, especialmente las mujeres, mucho más. Aquí nos regocijamos en el Señor y en su salvación. Por eso es que cantamos. Grande es la función que Dios ha dado a la mujer. Es nuestro complemento en la vida. Es nuestra madre. Es coheredera de la gracia de Dios, dice el apóstol. Su aporte es importantísimo en la iglesia. Hay cosas que los hombres no podemos hacer mejor que ellas. Entonces, cuando Pablo habla de todas estas cosas, de que calle, no está hablando de que se vuelva muda. Está hablando de que tenga cuidado en ese orden que Dios ha establecido, porque el Satanás la puede tentar a creerse más de lo que realmente es y no reconocer la cabeza que es el varón y todo lo que hemos hablado aquí, que dice la palabra. Ahora, yo sé que todo esto no es fácil, ¿no? Y hay pastores que no les gusta predicar de eso porque de pronto a la salida le llaman la atención y no está de acuerdo con usted. Y el movimiento de la liberación femenina dice que estas iglesias son machistas, que estas iglesias son lo peor. No, hermano, estamos predicando lo que está escrito, lo que la palabra apostólica nos lo enseña, son instrucciones y tenemos que someternos a ellas. Y si no entendemos algo, pues estudiémoslo. Y si la mujer no entiende algo, pregúntele a su marido en la casa, porque él tiene que ser el guía espiritual allá y el que más lee la Biblia, ojalá. Eso debe ser así. Así que, hermanos, entonces, pues cada uno de nosotros tenemos que pensar en esta situación, examinar nuestro corazón, mirémonos como una iglesia unida en el amor de Cristo, pero de corazón, ¿no? No teniendo ahí cositas contra el otro. Pablo dice, si alguien ofendió a otro, de la manera como Cristo nos perdonó, perdonen ustedes también. Y a veces no es fácil, pero hay que hacerlo, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado reglas, nos has dejado lo que tenemos que hacer, un orden. Amado Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, con una vida santa. Ayude, Señor, a nuestras mujeres en su vida de piedad, en su vida de santidad, teniendo en cuenta estas reglas de las cuales hemos hablado hace un momento. Ayúdanos, Señor, a entender y someternos a todo lo que tu palabra nos enseña. Bendice, Señor, a nuestras esposas. Gracias, Señor, porque ellas son un don tuyo, un don de la vida. Son la madre de nuestros hijos. Bendícelas, Padre. Ayúdanos a ser corteses, amorosos, cuidadores de sus vidas y de ellas, porque eso es lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos como varones a asumir el papel de líder que tú nos has enseñado, para que nuestros hogares funcionen bien. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en cada cosa que hagamos
y sobre todo en la iglesia. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado, nos hemos equivocado, no hemos actuado de acuerdo a la palabra. Perdónanos, Padre. Recibimos tu perdón porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.